Pedro Pascal. El chileno que conquistó Hollywood. El rostro querido por fans de todo el mundo. El protagonista de grandes producciones como The Last of Us, The Mandalorian y Narcos. Pero hoy, no vamos a hablar del actor. Vamos a hablar del ser humano. Del hombre que, según él mismo ha confesado, vive con una ansiedad permanente. Y más aún, vamos a hablar de cómo esa ansiedad ha dividido a Internet en dos bandos radicalmente opuestos. Porque sí, mientras algunos lo aplauden por normalizar la conversación sobre salud mental, otros lo acusan de romantizar un problema profundo, de convertir el sufrimiento en una pose estética para las cámaras. Y en Polémica TV, no vamos a quedarnos con una sola versión. Vamos a desmenuzarlo todo. ¿Está Pedro Pascal ayudando o confundiendo? ¿Está hablando con honestidad o simplemente siguiendo el guión que Hollywood sabe vender mejor? Quédate hasta el final, porque este tema no es solo sobre él. Es sobre nosotros. Sobre la cultura digital. Sobre la salud mental convertida en tendencia. La confesión que encendió la mecha. Todo comenzó con una entrevista reciente donde Pedro Pascal, con su estilo cálido y cercano, reveló que la ansiedad lo acompaña desde que tiene memoria. Dijo que ha aprendido a llevarla como parte de su mochila, que la acepta como una condición permanente y que ha aprendido a funcionar dentro del caos. Estas palabras, en principio, fueron recibidas con cariño. Millones de personas se identificaron. En redes sociales, fanáticos compartían sus propias experiencias, agradeciendo a Pascal por su sinceridad. La salud mental, decían, necesitaba más rostros visibles. ¿Y quién mejor que él? Pero entonces vino la otra cara de la moneda. Usuarios en TikTok, X, antes Twitter, e incluso algunos psicólogos, comenzaron a cuestionar el enfoque. No por hablar de ansiedad, que es necesario, sino por cómo lo estaba haciendo. ¿Ansiedad real o marketing emocional? Hay quienes acusan a Pedro Pascal de usar su vulnerabilidad como parte de una estrategia de marca personal. Porque seamos honestos, en la era digital, mostrarte roto, sensible, emocional, es muchas veces sinónimo de ser auténtico, y eso vende. Y Pedro no es cualquier actor. Es un ícono queer, es latino, es carismático, es accesible. Tiene todos los ingredientes que la industria necesita para proyectar un nuevo tipo de masculinidad, el hombre emocional, consciente de su trauma, pero funcional dentro del sistema. El problema, dicen sus críticos, es que esa imagen puede resultar peligrosa. Porque convierte algo tan serio como la ansiedad clínica en una especie de pose melancólica que cualquiera puede adoptar. Se romantiza. Se suaviza. Se vuelve estéticamente aceptable. Y entonces la pregunta que muchos lanzan es directa. ¿Está Pedro Pascal realmente ayudando a visibilizar la ansiedad o está disfrazándola de carisma para seguir siendo el favorito de Internet? El silencio incómodo, salud mental sin profundidad. Otro punto de crítica fuerte, Pascal nunca profundiza. Habla de su ansiedad como una presencia constante, pero jamás explica cómo la trata, si está en terapia, si usa medicación, si ha tenido crisis graves. Y esto, para muchos activistas de salud mental, es un problema gigante. Porque cuando una celebridad menciona que tiene ansiedad, pero lo hace de forma ligera, sin contexto ni herramientas, puede trivializar la experiencia de quienes realmente luchan a diario con ataques de pánico, con parálisis, con pensamientos intrusivos. Es como si dijera, sí, tengo ansiedad, pero mírenme, igual soy exitoso, amado, funcional. Y esa narrativa puede ser muy dañina para personas que no pueden funcionar así, que necesitan tratamiento profesional, contención y recursos reales. ¿Hombre sensible o producto perfecto? Muchos defensores dicen, pero Pedro Pascal es un hombre sensible, está rompiendo estereotipos. Y es verdad. Su personaje fuera de la pantalla ha roto con la imagen del macho tradicional. Es amable, llora en entrevistas, abraza a sus compañeros de elenco, habla de su familia, de sus dolores.
Pero también es cierto que Hollywood ha aprendido a vendernos esa imagen del hombre roto como el nuevo arquetipo de celebridad atractiva. Ya no se trata del tipo rudo que no muestra emociones. Ahora se trata del hombre que dice sufrir, pero sin molestar. Pedro Pascal es el ejemplo perfecto, su ansiedad no interfiere con su carrera, no lo saca del juego, no lo hace menos eficiente. Es funcional. Es decorativa. Es, como dicen algunos, la ansiedad instagramable. ¿Y entonces qué? ¿Estamos aplaudiendo a alguien por tener ansiedad o por saber presentarla de una forma aceptable para el algoritmo? La hipocresía de las redes, apoyo condicionado. Otro aspecto brutal en esta historia es cómo reaccionan las redes dependiendo de quién habla de salud mental. Cuando lo hace Pedro Pascal, el Internet lo abraza. Pero cuando lo hace un influencer promedio, o peor aún, una mujer, un activista, una persona no famosa, el tratamiento es totalmente distinto. El sistema aplaude la ansiedad si viene con fama, con carisma, con la estética correcta. Pero la rechaza cuando se muestra de forma cruda, cuando es incómoda, cuando interrumpe el contenido perfecto. Entonces no es solo Pedro Pascal. Es el sistema entero el que está podrido. El que convierte el dolor en tendencia y la autenticidad en estrategia de posicionamiento. El peligro de la ansiedad cool. Hay algo muy peligroso que está ocurriendo y que muchos psicólogos han alertado: la ansiedad se está volviendo parte del branding personal. Ya no se es solo famoso, talentoso o guapo. Ahora también hay que ser vulnerable. Hay que mostrar heridas. Hay que decir que uno sufre, pero sin incomodar. Y eso genera un fenómeno perverso: millones de jóvenes que comienzan a creer que sentirse mal es normal, que tener ansiedad es casi obligatorio, que estar siempre en tensión es parte del éxito. Se está borrando la diferencia entre malestar emocional real y la ansiedad fashion. Entre la enfermedad y la estética del sufrimiento. Pedro Pascal, un símbolo necesario o una distracción cómoda. Entonces llegamos al punto clave. ¿Pedro Pascal está ayudando a abrir la conversación o está simplemente siendo usado como cortina de humo? Porque sí, hablar de salud mental es urgente. Pero si lo hacemos sin profundidad, sin herramientas reales, sin responsabilidad, solo estamos repitiendo el ciclo: convertir el trauma en contenido. Y la figura de Pedro Pascal, por más adorable que sea, puede estar funcionando más como una distracción cómoda que como una verdadera voz de cambio. ¿Qué hacemos con esta información? No se trata de cancelar a Pedro Pascal. No se trata de decir que está mintiendo. Se trata de abrir los ojos frente a una industria que convierte todo en marketing. Incluso la ansiedad. Se trata de exigir más profundidad. Más responsabilidad. Más honestidad. Porque si vamos a hablar de salud mental, hagámoslo bien. Y ahora dime tú. ¿Estamos frente a un actor que venció sus demonios o simplemente ante otra celebridad que aprendió a actuar incluso cuando no hay cámaras? La ansiedad de Pedro Pascal es un reflejo de su humanidad, o parte del show perfectamente editado que las redes sociales aplauden sin cuestionar. ¿De verdad crees que es sano romantizar el insomnio, el pánico y el miedo existencial solo porque viene envuelto en carisma y éxito? Lo que Pedro Pascal ha mostrado genera empatía, sí. Pero también divide. Porque mientras unos lo ven como un héroe de la salud mental, otros lo acusan de trivializar el sufrimiento y convertir su ansiedad en marketing personal. ¿Tú de qué lado estás? ¿Te identificas o te molesta? ¿Te inspira o te parece una estrategia más para seguir ganando millones con la vulnerabilidad? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas sin darle like si crees que ya basta de endiosar a famosos por ser reales solo cuando les conviene. Comparte este video si tú también sientes que las redes sociales están confundiendo empatía con espectáculo. Y no olvides suscribirte a Polémica TV, donde no repetimos lo que todos dicen, lo analizamos sin filtro. Nos vemos en el próximo conflicto.